Bueno, me encanta que Luis Carvajal, que además está celebrando un cumpleaños ahí en su casa desde ayer, pero que esté atento y que quiera decir esto. Él dice que está sorprendido con la denuncia que usted acaba de hacer, Carolina. Francis lo está llamando. Me dice, por favor, cuándo podemos conectar con Luis Carvajal. Mientras tanto, le damos la bienvenida a estos de personas que pertenecen a la Fundación Movido. Es que mientras le estaba viendo, veo Movido y digo, espérate. Qué bueno que estén aquí, que ahí está la llamada, ¿verdad? Adelante. Tarde. Aquí en medio de los tapones de la ciudad venía escuchando el programa y realmente estoy pasmado con la información que está dando la joven. Es realmente preocupante. No desconozco la situación, por lo tanto no me atrevo a opinar sobre el fondo, pero lo que ustedes están describiendo realmente merece una intervención inmediata y, de ser cierto, la magnitud en lo que se plantea incluso debería tener sanciones, porque el cuidado del botánico es una responsabilidad, porque ese es un área, la gente no lo sabe, también es un área protegida para el manejo público y para el conocimiento y la educación, la conservación de especies, y demanda y merece un cuidado especial. Luis, Carolina va a ratificar la denuncia. Bueno, pero la escuchaste, pero a mí me parece pasmoso, degradante, con la decepción que, debido a quienes organizan eso, que además tiene que ver algo con turismo, bueno, no van a suspender aquello. Es una responsabilidad de nuevo para ustedes, que pienso y quiero que no se cansen, ¿no? Bueno, cansarnos no vamos a hacerlo, porque hay demasiado esfuerzo necesario que hacer. Realmente hay razones para estar cansados, pero este es un pleito que hay que librarlo. Nosotros esperamos que los caminantes y la gente que aprovecha y utiliza el botánico se sume a su defensa. Después que yo vea lo que hay, te prometo llamarte para darte una opinión más de fondo, pero la denuncia que están haciendo es muy seria y el botánico debe dar una explicación. De hecho, estaba intentando comunicarme allá y creo que ellos deben intentar comunicarse con ustedes y explicar qué es lo que están haciendo. Pero conforme a lo dicho por Carolina, Luis, las autoridades lo saben. Adelante, Carolina. Claro, porque es importante este tipo de eventos, porque lo importante no es que dejen de realizarse, sino que este tipo de eventos puedan hacerse en armonía con la naturaleza, respetando estos ecosistemas que habitan ahí. No es posible que se instalen, por ejemplo, unas plantas eléctricas, unos generadores eléctricos, que a la hora que eso se enciende, unos equipos de música con unos volúmenes altísimos que alteran el ecosistema. Ahí estaban levantando la grama para poder instalar, y yo incluso tengo las fotografías, para poder instalar las carpas dentro de la parte verde, cuando el parque tiene un montón de infraestructura ya construida que perfectamente se pueden utilizar sin tener que dañar la parte verde. Entonces es eso, es que las actividades se puedan realizar, pero en y hay algo más importante, es que eso pertenece al medio ambiente. Ellos no pueden, quien está primero obligado a cumplir la ley es medio ambiente, y en medio ambiente es la entidad especializada y el propio botánico para conocer los impactos de una actividad de este tipo. Por lo tanto, si ciertamente se ha estado violando la norma de gestión de una entidad como el Jardín Botánico, esto merece una corrección inmediata y es muy probable que merezca también una acción de carácter disciplinario. No lo sé todavía, pero estoy seguro que el medio ambiente debe estar opinando ya en el marco del mismo día de hoy. Ya alguien debe haberlo llamado y debe habérselo informado, pero si no, lo vamos a hacer nosotros. Luis, una pregunta: cuando hay espacios así que son protegidos, ¿se estila que haya una normativa establecida o una norma de uso
para cuando hayan eventos de esta naturaleza, de cuál es el procedimiento para usarla o para la instalación de equipos o de cosas? Mira, claro, cada entidad tiene sus propias normas. Y en el caso del jardín botánico tiene que tener una guía, un protocolo para permitir actividades, establecer qué puede hacerse, debe haber un nivel de supervisión. Pero hablando del botánico, quien tiene un colmado o tiene un patio que alquila para algo, también tiene que tener una norma. O sea, todos los espacios que van a ser utilizados públicamente deben hacerse bajo ciertos criterios. ¿Es verdad? Bueno, Luis, qué bueno que escucharas. Ya muchas personas nos han solicitado las fotografías y la denuncia. Y ojalá el permiso no fuera otorgado y se trate de una violación que tenga consecuencias. Muchísimas gracias, Luis Carvajal. Aquí continuamos con Esperando el Gobierno. Ay, la verdad que uno tiene después que hacer un ejercicio de concentración y de calma, porque mirando esas imágenes, de verdad lamentable. Bienvenido Miguel Jiménez, bienvenido Oscar, directamente desde una querida Bogotá. ¿Cómo siente usted el calor aquí versus ese clima estupendo de Bogotá? No, a mí me encanta el frío, pero Dominicana enamora. Sí. Muchas gracias. Siempre dicen eso. Miguel, cuando analizábamos sus competencias en medio de esta situación de inseguridad, de buscarle la vuelta al problema, pero vemos que no. Y cuando Carolina mencionaba que ya había un reglamento y tal, uno dice, ¿dónde está la seguridad vial en la República Dominicana? ¿A quién le preocupa la seguridad vial? Solo cuando se produzcan tragedias como la de hace 48 horas, vuelve el asunto a la palestra y después seguimos la vida loca hasta que nos toque. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación. De verdad estamos muy agradecidos como Fundación Movilidad Vial Dominicana Movido y la Coalición Vial RD. Estamos muy agradecidos porque son pocas las personas que le interesan el tema, como usted mismo señala. Cuando hay un problema es que entonces todo el mundo aparece. Nosotros tenemos desde el año 2018 trabajando en el tema de la seguridad, con la educación y lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana en el tema de la movilidad. Y hemos visto que en la problemática ciertamente nos corresponde a todos. Desde la Fundación siempre hemos manejado el tema como el tema de la convivencia vial. Así como nosotros tenemos una convivencia social, que nos desarrollamos uno con otro, así de la misma manera, en el tránsito tenemos una convivencia. Todos somos actores, tanto peatones, transportistas, camioneros y demás. Ahora, ¿qué pasa? El tema de la seguridad vial corresponde de manera muy específica a cada una de las instituciones que de alguna forma u otra tienen que integrarse, que es lo que hemos visto como fundación. Hay una falta de integración en el tema de velar por esta situación que está afectando a tantos jóvenes que lastimosamente fallecen por siniestros viales en la República Dominicana. Cuando usted dice de tenemos que integrarnos, es que no son de los temas que concitan interés ni atención ni oficial ni política. Yo no veo eso, no percibo ese asunto con la secuela de daños económicos, personales que eso trae. Y uno no ve la responsabilidad existiendo las leyes, Entonces, ¿qué hacer? Sería la pregunta. ¿Con quién hablar? Oscar. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad vial, primero que a los dominicanos y los que hemos sido bien recibidos aquí, nos cuesta alrededor de 7.400 millones de pesos al año. O sea que no es un tema menor. Es un tema que debería preocuparnos de verdad a todos, desde el presidente hasta el que acaba de nacer, porque ya de entrada tiene un hueco fiscal demasiado grande. No solamente el tema de las muertes, del riesgo, el riesgo en las vías de sufrir un accidente en una de las 3 vías más importantes del país sobrepasa el 75%. Es decir, cada vez que tú sales a la Duarte tienes un riesgo del 75% de caer en un accidente grave. Entonces, esas son las cifras en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, obviamente que la indiferencia
de los gobernantes muchas veces, lastimosamente usted lo decía ahora, hasta que no le toque el turno a un familiar de ellos, no van a prender alarmas. Y en América Latina tenemos ese problema. Yo creo que es un tema que debemos volverlo de estos espacios, en tu casa, en el vehículo cuando vamos, empezar a tener una postura crítica, no criticona de la situación, sino crítica. Es decir, que en ese momento esa reflexión me lleve a pasar de una cultura que tenemos en este país, porque tenemos una cultura terrible a nivel vial, y echemos mano de la lógica vial. Entonces, volver a la lógica de la vía es la que nos va a salvar de estas terribles cifras, que lastimosamente, como no las vemos, decimos, no, pero eso tampoco es tan grave, tienen que estar exagerando. ¿Qué pasa? Porque en República Dominicana, que el conductor que conduce aquí se monta en un avión en las Américas y se va a conducir a Estados Unidos o se va a conducir a España, y resulta que allá no tiene ningún inconveniente. Sí, en ese caso. Y aquí se vuelve un desastre. Sí. Es una buena pregunta, Carolina, porque justamente en varias entrevistas, programas y demás nos preguntan qué pasa, y hoy estuvimos en una reunión. ¿Qué le dan a la gente en el avión? ¿Qué le dan a la gente al avión que cambia su chip automáticamente? Bueno, nosotros hemos hablado y es algo que es repetitivo, parece redundante, pero es el régimen de consecuencia. No hay un régimen de consecuencia fiable aquí en República Dominicana. ¿Y con qué se come eso? El régimen de consecuencias se come con las autoridades hacer cumplir las leyes de tránsito. Que ya están. Y son buenas. Tenemos una ley, la 63-17, y muchos reglamentos de aplicación, incluyendo la inspección técnica vehicular. Tenemos ya un decreto presidencial del año 2019, donde se promueve la inspección técnica vehicular, que está en el artículo 9 de la ley, el inciso número 12, que se dice que el Intran tiene que movilizar a que todos los camiones, los autobuses, todo el transporte público colectivo, los carros privados. Como la camioneta que se quedó ahí en el Eso mencionábamos, la que estaba ahí dañada. Justamente. Y los frenos supuestos de la patana asesina. Exacto. Pero eso exige una previa inspección que aquí no se hace. Entonces el problema es, ¿por qué se cambia el chip? Porque no hay un régimen de consecuencia eficaz. ¿Y cómo resolvemos eso? Pero también, además de eso, no solamente el régimen de consecuencias, es que cuando tú vas a estos países, usando el buen dominicano, nadie te hace el coro de volarte un semáforo en rojo. Exacto. Aquí el problema... Yo siento que aplauden cuando... Exacto. Entonces aquí el problema en una calle es que los raros son los que respetan la señalización y todo esto. En esos otros países, si tú te vuelves un semáforo, esa es la excepción. Entonces es muy fácil aplicar un régimen de consecuencia a un agente o una cámara cuando es uno solo que lo hace. Pero aquí cuando es la mayoría, imagínate, ¿a qué horas tú vas a controlar aquí, ponerle una sanción a todos los motores que se van a un semáforo en rojo? Pero son casi todos. Entonces, el tema que rodea la cultura nos tiene en esa consecuencia, porque culturalmente, o sea, nos domina el no respetar la norma. Entonces, cuando todo el que sale de su casa sale con el derecho a infringir la norma porque él va tarde, tú imagínate, tú pones a toda la gente sobre la 27 de febrero, todos tienen la razón porque todos van tarde, entonces ahí tenemos un problema cultural. Pero ¿por dónde empezamos? Empezamos, primero, las autoridades competentes, DGCET, Policía Nacional, así como el Intran, que es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre en el país, que tiene que ver con la organización del tema de viales y la movilidad sostenible en la República Dominicana, crear y desarrollar esos reglamentos y esas aplicaciones que sean fiables con un régimen persecutor. Es decir, por ejemplo, la ley establece que los motociclistas, como se le dice de manera popular, motociclistas, que se tienen que transportarse 2 pasajeros. ¿Es la realidad que vemos esto? Ya yo vi que no vamos a lograr nada. No vamos a nada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a comenzar a fiscalizar cuando veamos que un motociclista anda con más de 2 pasajeros. Pero es costumbre que esos motociclistas... No, cuando ande con más de 3. Sí, ciertamente. A veces hay 5. Sí, porque a veces hay 5, literalmente. Entonces, el factor comienza con hacer cumplir la ley de manera eficaz y efectiva. Y para eso están las autoridades competentes. Vemos que en cada una de las esquinas, principalmente del Instituto Nacional, tenemos agentes de DGCEP. Esos agentes están ahí, pero tú te preguntas, ¿están haciendo cumplir la ley? ¿O están cumpliendo un rol de simplemente
numérico para poder decir tenemos presencia. O regular tránsito, nada más. Una cosa es la presencia y otra cosa es la fiscalización efectiva del cumplimiento de la ley. Entonces, eso es el factor que está faltando aquí en la República Dominicana. Los dos han mencionado cultura y nosotros avalamos esa mención. Y cuando usted menciona el agente, ese agente jamás le va a pasar por la cabeza detener a un todoterreno que infrinja la ley. No lo va a hacer. No. Hay un asunto de clase, de servilismo y posiblemente de orden superior que le dice no te metas con esos, aunque vengan a los programas y digan qué barbaridad, cómo no se puede transitar. Y a propósito de cultura, aquí no hemos entendido lo que es homicidio involuntario y también de alguna manera el homicidio voluntario, y ya tenemos que dejar aquello de accidente. Sí. Yo recuerdo toda la algarabía que produjo aquel dramático caso en Bávaro, que veíamos los restos de los turistas ahí, y como al margen de cualquier ley la autoridad dijo, le vamos a quitar la licencia y no va a salir ahí. Hermano, no, es que hay una ley, vamos a ceñirnos a lo que dice la ley. Finalmente el joven me dicen que ha seguido en su trabajo, estuvo un tiempo privado de libertad. Entonces, ¿cómo podemos intervenir esa cultura con el régimen de consecuencias que usted dice, pero de una manera, aunque no se escuche hermoso en tiempo de paz, pero de una manera agresiva? Porque hay que estar muy sano para no enfermarse en el tránsito dominicano, porque no solamente es en el Gran Santo Domingo. Hay que ver lo que pasa en Santiago, en La Vega. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. La Romana, en San Pedro, una cosa. Exacto, la Romana, patético. Entonces, ¿con quién ustedes se pueden sentar para hablar de movido y de convivencia vial en la República Dominicana? Bueno, yo creo que nosotros debemos, uno de los propósitos de la Fundación es crear espacios de disertación donde podamos tocar estos temas. Nosotros debemos echar mano de la lógica, del sentido común, porque cuando salimos a la calle y vemos a todos estos conductores, todos, aquí esto no es de por estratos, ni de marca de vehículo, aquí ni de edad, más jóvenes no, te ven. Exacto, entonces aquí tú ves igual de irresponsable el que anda en un carro del año 90, que todavía no debería estar por ahí, pero usted los ve, y uno que tiene el carro del año, son igual de intrépidos, cada quien dependiendo de la chequera que tiene. Entonces yo creo que hay que crear espacios donde se pueda echar mano del sentido común. Nosotros debemos recuperar el sentido común en las escuelas, en los niños, pero debemos recuperar el sentido común en la vía, en la educación, en el sitio donde suceden las cosas. Porque el que va a exceso de velocidad, el que va embriagado, no va escuchando, no va viendo redes sociales, no va reflexionando, él va embriagado, él va con su droga, va en su afán. Entonces, a través de espacios en las empresas, en los lugares de trabajo, en las calles, en las paradas, en los semáforos, hay que crear esos espacios de conciencia, de lógica. Ese fue el gran éxito en Bogotá, en Colombia, de Antanas Mocus. Podemos tener muchos reparos de él en sus gobiernos, pero la educación que él hizo fue en la calle. Y se comprometió personalmente. Exacto. Los funcionarios que tienen que comprometer. Hacer su trabajo. Claro. Porque se están ganando un salario, que se lo pagamos todos los ciudadanos. Ellos tienen que salir a hacer su labor. Entonces fíjate que lo que dice Miguel es que se cumpla la ley. Es que no necesitamos más leyes, que se cumpla la ley. Entonces lo vemos, ustedes me imagino que lo ven. Tú ves un carro metiéndose en vía contraria y está el agente de la DGCD y no le dice nada. Y uno tiene una impotencia, y a veces le dice, mira, pero no. Nosotros estamos practicando y poniendo, y justamente hoy, tiene la primicia, Carolina. Estamos promoviendo a través de nuestras redes sociales el Pacto por la Seguridad Vial, donde se integren todos los sectores a poder ser partícipe de las acciones sociales que como institución, como fundación, así otras personalidades que pertenecen a la institución, estamos promoviendo la educación vial de manera efectiva. ¿Y qué propone ese pacto? Dentro de ese pacto están los foros de disertación, donde en esos espacios que hemos tenido ya experiencia con jóvenes, donde dicen algunas problemáticas que ven en su sector, pero con planteamiento de soluciones. Porque muchas veces hay ONG, o instituciones no gubernamentales, ONG, que
atacan, pero no presentan soluciones. No. Nosotros hemos estado trabajando, presentando soluciones pragmáticas. Es decir, bueno, tenemos problemas en el tema de el cruce del peatón por los pasos peatonales. Estamos educando a los peatones que deben usar sus pasos peatonales. ¿Y cuáles son las ventajas de usar el paso peatonal? Porque no sé si te recuerdan que hace unos años se decía que en Dominicana es inseguro pasar por los pasos peatonales. Claro, y eso ha quedado como una cultura. Sí. Pero eso no es un factor repetitivo. Mira, nos por envía... los puentes peatonales. Sí, Los puentes nos peatonales. envía el arquitecto José Enrique del Monte, ahí le envié a usted para que se lo pase, una muestra de lo que es transportarse en motor. Yo creo que hay 5 personas. Podría ser. Mire, se me Justamente. ocurre Una ilusionándonos, porque si no, cada día uno se despierta y dice, oigo por aquí que es el paraíso, pero cada vez me convenzo que no es así. Había unos proyectos comunitarios con los muchachos del último año de escuela de bachillerato. Lo hacían los colegios privados y también las escuelas públicas, los integraban en labores sociales. Como esto es un problema grave de verdad, por todas las muertes, la inhabilitación que provoca, sería interesante una especie de plan piloto con esos muchachos. Sí, estamos trabajando con los jóvenes. Recientemente sí, tenemos algunos colegios que estamos dándoles charlas específicamente orientadas a jóvenes. Tenemos un personaje dentro de la institución, dijo personaje porque una persona que siempre está comprometido, Vicente en la Vía, que trabaja con jóvenes por la seguridad vial. Y los jóvenes en tercero y cuarto de bachiller, que ahora no sé cómo se llama. Tiene otro Por nombre. eso yo dije último Tercero y año. cuarto, porque ahora tiene otro nombre. Sí. Con esos jóvenes estamos trabajando de manera integral. Inclusive estamos promoviendo que se puedan hacer las famosas 40 horas. 48 horas, ¿se acuerdan? Las 40 horas que se hacían aquella vez. exactamente. Los servicios sociales a través de la fundación. Para que verdaderamente se pueda ver que la problemática es con ellos. Miren lo siguiente, las personas que más se afectan por accidentes de tránsito en la República Dominicana son jóvenes de 15 a 29 años de edad. Así es. Es la edad productiva. Y esos son los jóvenes que están ya terminando su bachiller, que entonces quieren llegar a la universidad, pero de repente se buscan un motor que ya lo considera de forma rápida, de forma fácil. O le sustraen el vehículo a la familia y la familia dice, ese muchacho ya maneja. Eso es un sí, hombre claro. hecho y derecho. Entonces, Pero pensando no en tiene esos el jóvenes... freno. no tiene el freno en la cabeza. Claro, y entonces- Pero pensando en esos jóvenes, estamos muy enfocados trabajando con ellos de manera sistemática, porque como fundación no hacemos lanzamiento de actividades simplemente en Semana Santa, que diciembre y demás, no. Nosotros trabajamos de manera continua y permanente, porque el problema que estamos teniendo es permanente. Son 8 personas diarias que mueren por accidentes de tránsito en la República Dominicana. Impresionante. 8 personas diarias. Y nos lo repiten y nosotros lo Como comentamos algo normal. con el riesgo de que podemos ser una de Así esas es. 8. Claro, Así pero es. que durante la época más fuerte del COVID, los accidentes de tránsito mataron más personas Que el COVID. Impresionante. Y sin embargo, nosotros declaramos una pandemia y cerramos el país, literalmente, por el COVID. Sin embargo, no hemos hecho conciencia de Para considerar que los accidentes de tránsito son una pandemia en la República Dominicana. ¿Hay algún plan que haya resultado, un plan piloto, qué sé yo, en Jaquimeyes? No hay. Ustedes no han tenido esa retroalimentación de impusimos esto y resultó. En la fundación tenemos 2 que se han logrado. Y es el tema en Santo Domingo Este, en un sector de Santo Domingo Este, específicamente en la zona de Cancino. Trabajamos con los jóvenes ahí hace un tiempo y ya los jóvenes de ahí están culturizados en que cuando tienen que moverse en sus motocicletas tienen que usar cascos homologados o certificados. Normalmente los cascos que se usan acá, ustedes han visto, no es para nadie algo ajeno, que usted ve un casco de pelotero y le ponen el ticket de que está bien. Entonces nosotros de la fundación gestionamos con algunas instituciones para que nos den cascos certificados y a esos jóvenes le entregamos sus cascos. ¿Qué hemos visto? Que de manera repetitiva, cada joven que se monte tu motocicleta en ese sector anda con sus cascos certificados. Eso es importante. Es que hay iniciativas a veces que uno dice, yo recuerdo el entusiasmo tanto del presidente de la República como el del director en licencia del Intran, cuando identificaron los cascos de los motoristas. Y cualquier persona que conociera un poquito de la ley dice, y aquí nos decía, no, pero que yo te puedo prestar el casco mío, yo se lo doy a Oscar. Pero nos lo creímos que eso era efectivo. Y el plan sencillamente se quedó ahí, no se ha vuelto a mencionar más, como la ciclovía. Eso ha sido un secreto, porque fracasó, fracasó al mes. Entonces es 3 pasos hacia adelante y 2 muertos. ¿Y cuál es el otro Y plan? el otro que hemos estado trabajando es en la formación en las escuelas. Tenemos escuelas en las cuales hemos estado trabajando de manera sistemática
Y justamente, bueno, recientemente tuvimos una pequeña graduación de uno de esos grupos, que en donde lo formamos y lo hemos estado integrando en los temas de soluciones prácticas para el tema de la seguridad vial en la República Dominicana. Es que hay un problema y lastimosamente la gente entiende que el problema existe cuando no le toca a uno. Cuando ya si me tocó, entonces yo le doy razonamiento a ese problema. Y no es así, no debe ser así. Yo creo que hay un tema importantísimo y es, aunque el Ministerio de Educación tiene incluido dentro de la adecuación curricular el tema vial, pero es un tema no aterrizado a la realidad de la República Dominicana. Y yo creo que ahí es donde está la desconexión. Fíjese que los que estamos aquí tenemos conciencia de la situación porque aplicamos la lógica y conocemos cifras, porque nos movemos en esto. Y yo creo que la persona, cuando le empecemos a dar las cifras de lo que pasa, por donde va pasando, ahí nosotros vamos a lograr mucho, porque el tema de la cultura y el tema social, los cambios sociales no se logran de arriba hacia abajo, y eso es un problema que cometen los países latinos, que creen que esto lo va a cambiar el presidente o el ministro de Transporte o el alcalde no. Las cosas cambian cuando la sociedad comienza a mandarle un mensaje a las autoridades. Entonces, nosotros creamos estos espacios a nivel de base, es decir, en un semáforo crear una conciencia, en un lugar donde se mueren 10 personas al año y la persona empezara a ver lo que ahí sucede, entonces la conciencia va subiendo, va pasando. Entonces, el problema es de todas las actividades que hacen los gobiernos es que no, lo que usted decía ahora, generan como una emoción leve, pero no hay una continuidad. ¿Por qué? Porque no obedecen a una necesidad real. Y ahí es donde los gobiernos fracasan. Inventan miles de cosas que son buenas, pero no obedecen a la realidad de nadie, quizás de ellos en una oficina. Y esto no se logra en las oficinas, esto se logra en la calle. El funcionario tiene que salir a observar, el funcionario tiene que salir a preguntar a las personas. Entonces se escogen lugares para hacer pruebas pilotos, para hacer muchas cosas, pero la gente ni siquiera sabe qué sucede ahí. Y sí, no se le da continuidad. Entonces, ¿cómo va a ser lo del pacto? ¿Cómo lo van a estar promoviendo? ¿Va a ser a través de la coalición vial o cómo va a ser? Sí, el pacto vamos a tener un media tours. Comenzamos por aquí, miren bueno, como debe ser. Como debe ser. Donde vamos a estar significando y haciendo... presentando a las diferentes personalidades la firma de ese pacto donde se comprometen de manera individual en cumplir las leyes de tránsito y a su vez ser fiscalizadores de lo que pasa en sus entornos. Porque mire algo que pasa. Muchas veces nosotros vemos inconductas a nivel de los conductores que están en nuestros alrededores y simplemente lo informamos, pero no presentamos una solución. No. Cuando viene a ver el resultado, lo que queremos lograr de manera efectiva es que lo que tú veas en tu sector, le busquemos una solución práctica. Esa solución práctica la presentamos a las autoridades y ahí entonces verdaderamente tenemos un resultado efectivo con la integración social. Porque si no integramos a la sociedad, de nada vale nosotros presentar un pacto para simplemente firmar, cámara y adiós. ¿Y eso es lucha contra la impunidad? Así es. Claro. No, por supuesto. No, y es bueno dejar saber que Fundación Movido es uno de los entes que forman parte de la coalición vial, pero que hay muchos otros más de los que pudiésemos mencionar. Sí, ahí tenemos Vicente en la Vía, tenemos a Yindira Taveras, que es una maestra de la UAS, que está muy integrada, una mujer de seguridad. Bueno, sí, pero hay otras organizaciones. Hay otras organizaciones. Está también Vicente en la Vía. Tiene una ONG que se llama Maricel Estrella, Fundación Maricel Estrella. Su padre fundó esa institución hace algunos 20 y algo de años, porque su hija murió en un accidente de tránsito a la edad de 3 o 4 años, producto a un choque de una persona que iba borracha en un vehículo. Claro. Ahí está esa institución también. O sea, y así hay otras personalidades que estamos ahí integrados, buscando de una manera u otra la integración social, que veamos el problema y que de una manera u otra presentemos las soluciones efectivas. Ya me están entusiasmando al final. Una pregunta. ¿Ustedes no se acercan o no se han planteado acercarse a los empresarios del transporte? Sí, ya lo hemos hecho. Sí. ¿Qué tal una maravilla? Mire qué pasa. En muchas de esas actividades en las cuales nos integramos con los sectores, ¿no? Los empresarios, transportistas y demás, le decimos, mira, manda un quórum de X personas que vengan a la institución. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes tienen conocimiento, un camionero dedica 3 turnos de manera corrida en el día.
Entonces, mandarlo a una charla de educación vial, a un foro donde se va a conversar, es yo perder dinero. Entonces, no lo integran. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos partícipes, no es de hablar de simplemente con aquel que está a la cabeza que dirige 200 camiones. No. Nosotros queremos hablar con estos 200 camioneros que están en las vías, porque tú como empresario simplemente vas a recibir la charla, sí, me gustó, está bien, qué bien, chévere, una foto, salimos en redes sociales y ya logramos cambiar el país por concientizar a uno, no. Queremos cambiar el país concientizando a cada uno de los individuos, entonces y ellos, no lo dan. Esos ejecutantes, esos trabajadores, le pueden explicar cómo ellos resisten las horas de trabajo que consumiendo sustancias prohibidas. Sí. Y eso lo conocemos todos. Sí. Y nada pasa, incluso amigos muy apreciados que tienen ese trabajo te justifican y dicen, no, yo no uso tal cosa, sino tal bebida. Y eso lo saben los dueños de esas empresas. Sí, a eso nos exponemos nosotros cada vez que salimos. No, y si lo que tú consumas, por legal entre comillas que sea, si estimula tu sistema nervioso central, ya, no está bien. Claro, te está afectando. Porque tú no estás en tu 100% humanamente hablando normal para hacer una función, necesitas algo adicional. Entonces, son temas que se tratan con liviandad, porque de pronto le tocan el interés a alguien o a tal cosa. Pero fíjate que son más las familias que se perjudican. Fíjate, el accidente de ayer, antes de ayer. Hay familias afectadas, no solamente los de la guagua, es que la familia de ese conductor. Por cada persona que se lesiona por accidente de tránsito se afectan 5. Por cada persona que fallece en un accidente de tránsito se afectan 10 personas. Y uno de ustedes dijo que nosotros escuchamos y seguimos. Cuando uno le toca ir a hacer una reclamación a una agencia de seguros, por algún rayoncito, ahí es que tú ves la prueba. Sí. Y ves los jóvenes con una pierna ya fastidiada, con un ojo menos, con una... Exacto. Hay que verlo. Por eso fue el éxito de Antanas Mocos, sí, porque él veía y estaba. Entonces parece que van a tener que integrarse Yo más. Creo que a estos funcionarios públicos hay que llevarlos a la casa de los conductores. Es que ahí es que uno se... O sea, llevarlos una tarde de paseo a la casa del conductor para que ellos mismos vean cómo es que la gente llega, o al hospital Darío Contreras, para que vean que de los 10 heridos que hay ahí, 9 son de motores. Oscar me decía en estos días que yo estoy dando unos datos erróneos a nivel estadístico, pues digo que son más. Claro, lo que pasa es que en un ejercicio que estamos haciendo con el MINERI, una organización a la que le presto servicios, un tema educativo, un modelo de educación. Entonces unos docentes de matemáticas hicieron una evaluación porque en Bonao hay niños que estudian en una comunidad que queda al lado este de la autopista Duarte y tienen que pasar al otro. Sí. Y ese cruce se llama el cruce de la muerte. Oiga bien. Entonces ellos dicen, no, nosotros hicimos al azar en los estudiantes de segundo, de tercero de secundaria, hicimos una prueba, encuestamos a 32 familias, ¿ya? Que si habían sufrido algún accidente de tránsito, en relación al tránsito, y de las 32 familias, 25 lo han sufrido. Dios. 25. Yo le dije, Miguel, tú estás malo de cifras. Una sola muestra. Una sola muestra. En 32 familias, 25. Súmele a eso, que cuando uno ve esos niñitos con su uniforme, esperando, uno lo ve, uno dice, ay, qué lindos están. Sí. Qué peligro. Y el camino a la muerte. Exacto. De verdad, muchísimas gracias por este aporte. Aquí comenzamos esa campaña con ustedes, con Convivencia Vial. De la seguridad vial. Definitivamente. Y a propósito de cómo empezamos, yo recuerdo que cuando Carolina empezó a hacer la denuncia, yo estaba muy entusiasmada porque esa es una actividad que ya es marca país, claro que ya sí, es maravillosa. Y parece que es turismo, o sea que eso va a funcionar, no importa. Claro, pero volviendo a ustedes, Convivencia Vial RD y Fundación Movido tienen su espacio aquí, y sé que en todos los programas de la Z101, realmente que sí necesitamos eso. Y debemos no perder la esperanza. Muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Y un saludo a todos los que escuchan y ven también. Millones de personas. Eso dice Iluminada, que ha subido la cantidad de personas que están llamando para afiliarse a la fundación. Nos pueden seguir en las redes sociales, Fundación Movido. Perfecto. Y Movido RD. Ahí estamos disponibles. Bueno, mañana será diciembre aquí y en muchos lugares, Día de San Andrés. Hoy ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que ya sentimos el perfume de Iluminada de los muchachos. Así que hasta mañana.